La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta Burneo, él es analista económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Una de las primeras razones del gobierno para implementar este proyecto de las zonas francas era justamente la generación de empleo, un tema muy delicado y una necesidad muy grande de los ecuatorianos. ¿Me puede explicar cómo iban las zonas francas a crear más empleo en el país? Bueno, las zonas francas son territorios donde hay condiciones especiales, condiciones tributarias, arancelarias y de comercio exterior. ¿Por qué dar condiciones especiales? Porque el país no puede competir en ciertas actividades a nivel internacional, entonces se da unas condiciones beneficiosas, preferenciales en esas actividades, siempre pensando en la exportación. La zona franca no es para producir para el mercado doméstico. La zona franca es exclusivamente para producir al mundo, en donde el Ecuador en la actualidad no puede competir en muchas áreas, pero con unas condiciones especiales puede entrar a competir. Entonces, el gran beneficio de la zona franca, cuando tienen éxito, es que permite generar empleo. El país entra a producir, recibe inversiones locales e internacionales en actividades que normalmente el país no es competitivo, pero que debido a estas condiciones especiales puede pasar a hacerlo y puede generar sobre todo empleo, que es lo que se busca a través de las zonas francas. Ahora, el ministro de la Producción, Julio José Prado, señaló que durante 3 años la ley de inversiones fue muestra palpable, dijo, de obstrucción al plan de desarrollo. Ahora la Corte Constitucional la niega, no por inconstitucionalidad, sino porque no es urgente. No es urgente exportar, invertir, contratar más, dijo el ministro. ¿Cómo las zonas francas pueden fomentar la inversión extranjera? Porque uno de los temas también, uno de los ofrecimientos de campaña de este gobierno y que se sigue ofreciendo hoy en día es justamente atraer esas inversiones que serían fuentes generadoras también de ingresos y de empleo para el país. ¿Esa realidad ha incrementado? Es decir, ¿hemos tenido inversión extranjera en el país? Bueno, yo agregaría lo que dijo el ministro, que me llama mucho de la atención de la Corte, que dice que no es urgente cuando en las zonas francas lo que buscan, el objetivo de las zonas francas es crear empleo. Pero para la Corte eso no es una urgencia en el país. Yo creo que valdría preguntarles a todos esos jóvenes que no encuentran un empleo, si es que no es urgente crear empleo, a todas esas personas que han perdido su empleo y que no encuentran un reemplazo, o que están en un empleo en el que reciben un salario por debajo del salario mínimo, están en la informalidad. Definitivamente creo que la Corte está siendo miope al no darse cuenta de la urgencia de generar empleo. Y además, que las decisiones importantes no tienen resultados inmediatos, tienen resultados en el tiempo, pero hay que tomar hoy. Es el equivalente, pensemos en una quimioterapia. La quimioterapia no tiene resultados en un día o en 2 días. Toma un tiempo, es un proceso largo, pero tiene que empezarse hoy. No hay como decir, no, es que como los resultados no son inmediatos, entonces mejor no hagamos nada. Eso es lo que dijo la Corte con absoluta irresponsabilidad, porque además se está metiendo en un área que no le corresponde. La de determinar la urgencia económica no es un tema legal, ese es un tema económico, de la técnica económica, no está en el área de experticia de la Corte. Entonces la Corte lamentablemente ha decidido tomar la función que no le corresponde de ser un contrapeso del gobierno y ha bloqueado este proyecto, que era un proyecto importante para poder generar empleo, que podía ser perfeccionado a futuro y que además la nueva asamblea que llegue podía revisarlo. Por supuesto, eso es parte de la revisión y el control político que existe, pero la Corte simplemente con esta decisión cerró la puerta a todas las reformas profundas que se quieran hacer. Nada de lo que sea transformar el entorno económico para buscar empleo es aceptable. Alberto, contrario a lo que usted dice, por ejemplo, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, CEOS, fue una de las organizaciones que presentó este amicus curiae junto al Centro de Defensa del Trabajo
en contra de este proyecto. Dijo, el decreto ley de zonas francas constituía un peligro para la seguridad jurídica, para el empleo y para los derechos. Lo dijo Marcela Arellano, que es presidenta justamente de esta organización, y señaló que la Corte Constitucional les dio a ellos la razón. Las organizaciones observaron que dicho decreto no era de carácter económico urgente, pues que las zonas francas no tenían la capacidad para generar empleo, al ser un problema estructural y que ponía en riesgo los derechos de los trabajadores. ¿Qué tipo de empleos se pueden generar en las zonas francas? ¿Son empleos de calidad, con todos los derechos adquiridos para los trabajadores? Mire, realmente esas declaraciones lo que demuestran es ese desconocimiento, esos sesgos ideológicos que lamentablemente existen en el país, que no quieren ver la realidad. En el tema de zonas francas del país no tiene que inventar nada. No tiene que tampoco ponerse a evaluar qué funciona o qué no funciona. Tiene que copiar lo que ha funcionado, y es lo que trató de hacer el gobierno. Los modelos que estaba copiando del modelo de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay, en donde se han generado una cantidad importante de empleos. ¿Qué tanta ayuda hubiese sido que tengamos unas zonas francas como las que tienen países vecinos, donde hay 200.000, 300.000 empleos en zonas francas? ¿Qué tipo de empleo? Empleo formal, empleo con un salario básico como mínimo, no el empleo inadecuado. Las zonas francas generan empleo adecuado en base a la legislación ecuatoriana vigente, porque no se está planteando una legislación laboral distinta, es la misma legislación ecuatoriana. Entonces, es ese empleo que tanta falta hace, pero que ahora dicen que eso no funciona, que ese no es el mecanismo. Bueno, funcionó en el mundo, funciona en los otros países. ¿Qué ejemplos, Alberto? Además, ¿qué ejemplos de zonas francas exitosas tenemos a nivel global? A nivel global, no hay que ir muy lejos en la región. Exitoso, la zona franca en Colombia, zona franca en Uruguay, zona franca en Costa Rica, que son las que el gobierno utilizó como modelos. Existen otros modelos, por supuesto, otras opciones que han buscado otros países, han buscado copiar zonas francas, de hacer zonas francas de otro tipo, pero las que el Ecuador buscó eran precisamente estas de aquí. Entonces, el Ecuador tranquilamente podía aplicar esos mecanismos, copiar lo que funciona y generar empleo. Pero el problema... Nada más para aclarar este tema que estamos hablando de los beneficios de estas zonas francas. ¿Esta creación de estas zonas francas tiene un impacto directo en un mayor número de contrataciones? Pero por supuesto, porque más inversión requiere de más empleo. Hay que contratar más gente. Lo que hay que estar muy claros es que la zona franca lo que permite es que se hagan inversiones que de otra manera no se producirían ni se van a producir en el país, porque el país tiene graves problemas de competitividad, esos problemas estructurales de los que ellos hablan. Entonces la zona franca lo que hace es entender que hay graves problemas de competitividad, que el país no es atractivo para invertir, que tiene rigideces importantes en todas las legislaciones, en la normativa, y por eso crea este entorno regulatorio especial para que con unas condiciones tributarias preferenciales, arancelarias preferenciales y de comercio exterior preferenciales, poder superar todo el resto de problemas legislativos, compensar todos los problemas que tiene de poca competitividad del país. Entonces, el resultado es que se realizan inversiones que de otro modo no se hubieran realizado. Ahora, analizando un poco más a fondo la decisión de la Corte había aclarado que este organismo no se convierte en un actor político ni en un colegislador que evalúe la conveniencia de los decretos ley en este periodo o en su control constitucional pueda suplir la ausencia de deliberación parlamentaria, pues su rol es únicamente jurisdiccional, dijo. Para un proyecto como las zonas francas de las que estamos hablando, ¿no se necesita escuchar los puntos de vista del sector productivo y de los gremios quienes pues se afectarían directamente? Bueno, yo no sé qué gremios se afectarían directamente, tampoco sé qué sector productivo se afectaría directamente, porque estamos hablando que estas son inversiones enfocadas en exportar. ¿En qué le daña al sector productivo que haya una empresa que se monta para exportar, para producir para el exterior? Entonces, la Corte Constitucional lo que debió haber revisado, y el rol de la Corte Constitucional no es revisar la pertinencia del decreto, no es revisar la oportunidad del decreto. No es tampoco hacer un control político. La Corte tiene que hacer un control constitucional, tiene que decir, esto que se propone
¿Es constitucional o no es constitucional? La Corte no puede revisar si es conveniente o es inconveniente. Eso no está en sus funciones y tampoco está en su experticia. Ni si es urgente o si no es urgente. Y para la asamblea, existe una asamblea que se va a posesionar de aquí máximo a 6 meses, que va a poder hacer el control técnico, el control político, va a poder echar abajo todos los decretos de ley si le parece conveniente. Es decir, ese control no desaparece, solamente que no se realiza en este momento, durante este periodo extraordinario que estamos viviendo, sino que se realiza de manera prorrogada una vez que la asamblea esté posesionada. Y para dar algunas cifras de los modelos exitosos, cómo ha generado empleo, por ejemplo, las zonas francas en República Dominicana, que es otro de los modelos que trató de copiar el gobierno, generaron 183,000 empleos a través de las zonas francas. En Costa Rica, 139,000. Es decir, si en el Ecuador hubiésemos logrado generar 5,000, no estamos hablando de 100,000, no, 5,000, ya hubiese ayudado muchísimo, porque la situación del empleo es dramática. Los jóvenes no tienen empleo. Al día de hoy existen menos empleos adecuados de los que existían en 2014. Es decir, todos los jóvenes que se han incorporado al mercado laboral tienen una dificultad enorme de conseguir un empleo, y la realidad es que los jóvenes, si quieren encontrar oportunidades, tienen que subirse a un avión y emigrar, porque en el Ecuador no hay oportunidades y los políticos eso no les preocupa. Definitivamente generar empleo no está entre sus prioridades, y no se dan cuenta que la única manera de generar empleo es incentivando inversiones. Las zonas francas no es la solución, no es. Es una de las muchas que hay que hacer, porque no hay solución única al problema de empleo. Hay que tomar muchas decisiones en paralelo y lamentablemente desperdiciamos una oportunidad para generar ese empleo que tanto necesita el país. Entonces, si usted me dice que la Corte Constitucional no tenía la capacidad de mirar todos estos ámbitos que hemos visto en este momento, que entonces se tomó atribuciones para negarlo que no le competían, hoy, sin una asamblea, hoy que no tenemos una asamblea, ¿este decreto estaba totalmente a la subjetividad del Ejecutivo? ¿A lo que el Ejecutivo decida que debía ir en ese proyecto? Yo no diría subjetividad, porque hay un control constitucional. El Ejecutivo no puede irse en contra de las leyes y de la Constitución, de ninguna manera. Tiene que respetar el entorno jurídico ecuatoriano, y eso es lo que debía revisar la Corte. Ahora, determinar si era conveniente o inconveniente, eso está en manos de la Asamblea, que se va a posicionar en pocos meses. Entonces también iba a haber ese control político, también iba a haber ese control técnico. Pero ahora la Corte Constitucional, con su decisión irresponsable con los ciudadanos ecuatorianos, lo que ha dicho es que nada que tenga un resultado, un efecto en el mediano y largo plazo puede ser aprobado. Porque para la Corte, todo lo que viene con resultados más allá del corto plazo no es urgente. Es como decirle a un paciente con cáncer, decirle no le voy a empezar su quimio, porque la quimio no tiene resultados en el corto plazo. Entonces, el que empiece su tratamiento no es urgente, porque no va a sentir los resultados de aquí a 1 o 2 meses. Es igual de absurdo que esta declaración. Entonces, la Corte lamentablemente está bloqueando nuevamente el bienestar a los ciudadanos, y lo lamentable aquí es que no hay nadie por encima de la Corte. ¿Quién controla a la Corte? La Corte puede hacer lo que le dé la gana y no existe nadie que le pueda limitar o hacer caer en cuenta de su error. Es decir, esto es lamentable porque tenemos una situación en donde no hay empleo, en donde no se toman las decisiones, y lo que no se entiende es que para poder generar empleo hay que tomar decisiones hoy, que no van a rendir el fruto mañana, en un mes, en 2 meses. Esas cosas demoran, porque la manera de generar empleo es impulsando inversiones, y las inversiones toman su tiempo en llegar. Pero hay que trabajar en todos los frentes hoy, no mañana o no en 6 meses, como plantea la Corte. Dice, no hay ninguna urgencia de generar empleo, simplemente esperen de aquí a 6 meses, intenten nuevamente con un proyecto para generar empleo de aquí a 6 meses. ¿Y esa sería la alternativa? Es decir, el bloqueo de la Corte o la negativa de la Corte Constitucional no mata el proyecto. Bueno, ya cambia de gobierno de aquí a 6 meses, hay que ver qué gobierno viene después, y si quiere asumir un proyecto del gobierno anterior o quiere hacer uno nuevo, o simplemente lo más probable no quiere meterse en esa pelea y siguen los políticos discutiendo sus temas habituales para poder captar el poder, captar votos, pero no generan oportunidades reales para los ciudadanos. Entonces realmente es un entorno muy lamentable, porque en el Ecuador los políticos no tienen la más mínima urgencia de crear empleo, no tienen ninguna urgencia de impulsar inversiones, simplemente están buscando sus cálculos electoreros de corto plazo,
Y eso es lo que probablemente tengamos de aquí a 6 meses, cuando el gobierno que llegue y la nueva asamblea entrará en una nueva pugna, luchando por demostrar quién es el peor, quién hace peor las cosas. Y mientras tanto, los ciudadanos son los damnificados, quienes no tienen un empleo, quienes además ven que no se hace nada para poder impulsar el empleo, y que más bien sigue este juego canibalista de la política ecuatoriana de ver cómo se hace fracasar al presidente de turno. Este es el juego permanente, ahora es con Lazo, el día de mañana será con otro presidente. Es un juego que va a continuar con presidentes de cualquier tendencia, porque así es la política ecuatoriana. Alberto, si es que usted dice que es una irresponsabilidad de la Corte Constitucional, yo realmente me cuesta creer que los miembros de la Corte Constitucional no conocen cuáles son sus límites, no conocen cómo deben aplicar la ley, la Constitución. Entonces, se hace difícil creer eso. ¿Qué hay detrás de la decisión si es irresponsable, como usted la llama? A mí me parece que hay declaraciones al respecto, que la Corte entendió mal que su papel era ser un contrapeso del Ejecutivo, cuando esa no es la realidad. Su función no es ser un contrapeso. Es simplemente en este periodo extraordinario validar que el Ejecutivo no se salga del marco jurídico vigente. Pero al decidir ser un contrapeso, la Corte asumió un rol político, porque los contrapesos son políticos. La Asamblea es un contrapeso político del Ejecutivo y limitan el accionar al Ejecutivo, y eso es lo que se busca con esos pesos y contrapesos. La Corte no es un contrapeso y no debe ser un contrapeso de ningún poder del Estado. La Corte es quien garantiza que se juegue con las reglas del juego, con la normativa vigente, con la Constitución que existe. Ese debe haber sido su rol. Y definitivamente me llama mucho la atención cómo la Corte se mete a temas técnicos, a decir esto es urgente o no es urgente, cuando esos son temas técnicos de materia económica que no están en su área de expertise. ¿Cómo nos puede decir que zonas francas no es urgente? ¿Qué sabe de zonas francas? ¿Qué sabe de economía? ¿Qué sabe del impacto que esto tiene en la economía? Entonces realmente la Corte se ha extralimitado y se ha transformado en un actor político cuando su rol debía haber sido netamente técnico-jurídico. Con eso me quedo, economista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Alberto Acosta Burneo, analista económico.